Bueno, la sumamos a Miriam Bregman, precandidata del FIT Unidad a presidenta. Miriam, bueno, una jornada, decíamos, dramática para los trabajadores. La de hoy, ¿cómo lo viviste y qué ves de todo esto? No, veo que hay un esquema que no va más. Realmente es un esquema que se reproduce a través de los años, que entra en crisis cada tanto, que es un esquema de los servicios públicos en general y del transporte en particular, donde, como hoy reconoció Sergio Massa, el 85%, algunos dicen que llega hasta el 88%, pero concedamos que sea el 85% del dinero lo pone el Estado, hay grupos empresarios en el medio y del otro lado los trabajadores y usuarios. Claramente hay que nacionalizar el servicio, estatizarlo, ponerlo bajo el control de los propios trabajadores y usuarios y eliminar a ese grupo, esos grupos empresarios que, como alcancé a escuchar lo que decían recién acá, además se fueron concentrando y tomando un poder enorme que esto después repercute en las negociaciones, que no tienen razón de ser. ¿Por qué hay empresarios ricos y trabajadores con jornadas extenuantes, que, como ellos mismos te dicen, nosotros no tenemos Navidad, no tenemos Año Nuevo, trabajan todo el año, no hay cumpleaños de los hijos, no hay absolutamente nada, deberían trabajar 6 horas y no 8, porque es un trabajo altamente, no solo riesgoso, sino estresante, y los trabajadores en el medio? Entonces, hoy estalla, porque evidentemente la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera que haya andado hoy en la calle, lo comprobó. Era un caos absoluto, pero el esquema no va más, porque acá hay secretarios de transporte que han terminado presos, es decir, hay una situación que es que un grupo empresario administra dinero del Estado, no se sabe con qué fin, porque después cuando pasó lo de las cabinas, recuerden que no hace tanto estábamos discutiendo. Que también se dijeron que se la gastaron para otra cosa, la plata de las cabinas de seguridad. A eso iba, claro. También creo que en ese momento era el gobierno de cámaras y una parte muy minoritaria de la sí, creo que era el gobierno de Kicillof en ese momento, si no me equivoco, dijo, bueno, pero yo le di el dinero, bueno, pero el Estado, ¿cómo da el dinero a empresarios que se la quedan y hacen absolutamente lo que quieran? Entonces el esquema no va más. Bueno, pero se desobliga de una cantidad de empleados. No es un dato menor, quiero decir, en el sentido de, en un país donde hay tanta queja y tanto planteo respecto del intervencionismo del Estado, en este caso el Estado, después de 21 años de mantener este sistema de subsidios, se desobliga de miles de trabajadores que en lo formal dependen de empresas. Pero en lo económico dependen del Estado. Dependen del Estado y deberían depender del Estado. Por eso nosotros decimos que debe ser nacionalizado, estatizado, bajo control de trabajadores y usuarios. Y menciono lo de los usuarios porque con lo de las cabinas surgieron dos cosas. El problema que padecían los choferes, pero también que de noche no hay colectivos, que hay barrios directamente donde no entra. Entonces, la planificación está armada en función de estos empresarios, de estos grupos oligopólicos que van concentrando cada vez más líneas de colectivo y que hacen absolutamente lo que quieran. Me acuerdo que en alguna oportunidad, también cuando se encuentran estas cuentas en el exterior, también ahí estaban involucrados con la transferencia de subsidio. Es todo dinero del Estado que se da por una canaleta de la corrupción. Ahora, nosotros hablamos hoy de este fenómeno vinculado con el horario, con la interna de UTA. Sí. Imagina, entrevé que puede haber alguna especie de convivencia o intereses compartidos o empatía entre sectores empresarios y sectores sindicales, porque es un lockout que tiene que ver con los salarios, es un paro que tiene que ver con la defensa de las empresas. Es la UTA. Han jugado políticamente y muy abiertamente su relación con los empresarios. Nadie puede decir que es un sindicato absolutamente independiente de los empresarios. Para nada. Pero esta vez los que tenían que pagar los sueldos eran los empresarios. Los que le depositaron la plata y no se la pusieron en las cuentas a los que no quisieron hacer el enter al home banking, me parece que esta vez... No, está bien. Lo que digo es que el Estado tiene una responsabilidad y si este esquema se perpetúa, vamos a una crisis mayor. ¿Por qué vamos a una crisis mayor? Porque el Fondo Monetario está pidiendo recortar subsidios. Entonces, si el Fondo Monetario pide recortar subsidios, ya la derecha desembosadamente lo dice, hay que aumentar las tarifas porque o rompes con este esquema o vas a nuevos tarifazos contra el pueblo trabajador. Y nosotros nos oponemos a eso, creemos que lo que hay que terminar es con este esquema donde los intermediarios no pueden justificar por qué casi el 90% del dinero lo pone el Estado. ¿Qué rol cumplen ellos ahí? No pueden planificar un buen servicio, no pueden garantizar las cabinas que piden los choferes, no pueden
Entrar en los barrios donde se les pide, las condiciones de trabajo empeoran, no pagan los salarios, ¿y por qué tiene que estar ese grupo de empresarios ahí? Totalmente. Vamos a ver quiénes son los empresarios que hoy Massa hacía referencia, porque nombró decíamos, ¿no? Nombre y apellido, en concreto a 2 empresarios. Juan, ahí tenemos un relevamiento de quién es Ángel Faija, ¿no? Uno de los primeros empresarios. No sé si la querés repasar vos, la plata. Sí, tiene más de 12.500 empleados en el área metropolitana de Buenos Aires, dueño de Todo Bus S.A., que produce colectivos, claro, el fabricante, representante de Agrale S.A., que produce chasis, claro, hoy lo decía el ministro de Economía, no hay balances públicos de Dota desde el año 2004, eso es preocupante, ¿no? Habría que ver los números, ¿no? Hay mucho que desear ahí. En 2019 recibió más de 3 millones de pesos en subsidios por coche, 3 millones de pesos por coche, y Dota pasó a operar de una sola línea a operar más de 50 entre 1990 y 2019. Claro, esto es preocupante, el nivel de concentración económica, y cuando no podemos ver los balances de publicación desde el año 2004, no se podría explicar el origen de los fondos y sobre todo explicar ese nivel de concentración que le da tanto poder. Hoy lo decía un ministro, claro, parece que el ministerio estaría dentro de una de estas empresas. Ahora, hay opciones, ¿no? Intermedias, porque recién yo escuchaba a Miriam, ella decía, hay que nacionalizarlos, hay que estatizarlos. Yo también, ¿no? Lo primero que pensaba cuando veía a la gente en la calle, bueno, hay que sacarle las concesiones a las empresas de transporte. Pero digo, hay mecanismos que el gobierno, por ejemplo, durante la pandemia ha instrumentado, pienso en el ATP, cuando directamente la parte que ponía el gobierno se la podía mandar a los trabajadores de manera individualizada, y sacando del medio incluso a estos empresarios que evidentemente están haciendo de mínimo una malversación de fondos, Miriam. Sí, acá tienen que explicar esto que está diciendo él del no tener balance. Están recibiendo fondos públicos todos los días. Después, esta misma gente es la que lo escuchás hablar, le dicen planero al que recibe una asignación social, ¿no? Y ellos viven del Estado, o sea, son empresas que solamente funcionan con dinero que les da el Estado. Más allá de mi opinión, de que yo cuando digo nacionalizarlo, estatizarlo, es porque pienso que tendría que haber un plan de transporte que incluya la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, que sea coordinado, que coordine los distintos medios de transporte, los horarios que lo necesitan los trabajadores y las trabajadoras, y no como ahora, que tenés que estar corriendo, porque si te perdiste el primer tren, no llegás después a tomar el subte. Bueno, todo lo que le ocurre a cualquiera que viene incluso del conurbano y tiene que trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, o al revés. Pero lo que no, hay una responsabilidad legal también en el medio. ¿Qué pasó con los millones de subsidios que recibieron todos estos años? ¿Cómo puede ser que esa concentración económica de dónde salió? ¿Qué invirtió ese empresario si todo el dinero es del Estado y él es el que crece y él es el que acapara cada vez más línea? Bueno, creo que hay muchas explicaciones, y como hoy denunciaban los trabajadores de la 60, después a ellos ni siquiera les llegan los aumentos que ya estaban acordados. Sí, tal cual, y le faltan condiciones básicas de seguridad, ¿no? Porque hemos cubierto infinidad de reclamos de, por ejemplo, la 60. En el medio del carancho político, que sí, nunca falta quienes aprovechan para tocar el hit "Conmigo esto se acaba", ¿no? Ahí la tenemos a Patricia Bullrich, otra vez los trabajadores rehenes de un conflicto entre las empresas, el gobierno y los sindicatos, sin nadie que ponga orden. Conmigo esto se acaba, dice Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad durante 4 años, ¿no? Todos la recordamos, y que además tiene un spot, que lo vamos a repasar, Miriam, si te parece, y después la comentamos. A ver. Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Son siempre los mismos. No arrancan las clases. Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Tengo la suficiente pelota. Fuerza, porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza, porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer
lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio. Bullrich, que evidentemente parece que tuvo un problema de memoria, ¿no? Porque si hay alguien que viene siendo parte de la política de este país desde 2001 y antes también, es ella. Pero se lo contestaron en las redes, porque incluso hay testimonios de pobreza que vemos ahí que fueron registrados durante el gobierno de Mauricio Macri, por caso. Pero vamos a ver lo que pasaba en las redes a propósito de este spot que todavía no se instaló oficialmente, es un adelanto lo que acabamos de ver. Miremos lo que pasaba en las redes. Si estuviéramos en un país normal, alguna vez armé una molotov. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Nosotros ya íbamos a la plaza en un tono de guerra. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario. Todas las noches nos agarrábamos a cadenazos. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Creíamos que la democracia era como un estorbo. Si no es todo, hay algo que me une en la violencia como forma de acción política, en la imposición de un gobierno. Es nada. Bueno, fuertes declaraciones, ¿no? Una frase que nos encanta decir a los periodistas. Mauro. Fuertes declaraciones, los cadenazos, la próxima te rompo la cara. Sí, me une la violencia política. Algo puede pasar, sí, qué sé sí. yo, puede Bueno, pasar. va en línea con el tema de que las cosas no se resuelven con diálogo. La fuerza. No, Tiene que ver con eso, está bien. Orden, Es coherente, digamos, en su planteo. Cuando claro, se viralizó claro. el video de Felipe Miguel, que lo quería agarrar a trompada. Ahora, sacando a Felipe Miguel, que fue Sí. probablemente víctima involuntaria de ese rapto de agresividad de Patricia Bullrich. No tan involuntaria. No, quiero decir, no esperaba quizás esa reacción Sí, de ella, pero sí. lo que digo es, siempre que ha ejercido Patricia Bullrich esos gestos de fortaleza, entre comillas, siempre las ejerció contra trabajadores, contra manifestantes empobrecidos, Claro. contra gente que pasaba hambre. Vos fíjate que alguna vez la viste enfrentarse a Patricia Bullrich con un gran empresario, con el capital transnacional, con un dueño de un banco. Yo no la vi nunca, No, claro, no, siempre con laburantes empobrecidos, tipos que la pasan mal. Y encima con una fake, debuta con una fake. Sí, bueno, puede pasar. ¿A quién no se come una fake? ¿Quién no Natalia Morales, ¿no? ¿Quién no apela al archivo? Pero hay que revisar el archivo. Pato, hay que revisar el archivo. Fíjate si no, mirá. si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. La sensación de tener hambre es cuando, viste, cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso. Algo así pasa con el ser humano. Todas las mañanas me despierto con hambre. Tenemos hambre, sufrimos hambre. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Sufrimos hambre. Tenemos hambre, sufrimos hambre. Bueno, si era 2019 y la gente está abrigada, todavía era gobierno de Mauricio Macri. Eso no cabe duda, porque evidentemente era invierno. Miriam, la ves un y error, ¿qué te es un pasa? error. No, primero que para mí ya tiene como un tuit hecho. Sí. La Prefijado, plantilla conmigo esto se prefijado. acaba. Conmigo esto se acaba, conmigo Fijado. y lo tira y pase lo que pase. pues, Pega. ya es muy burdo, ¿no? El único problema que tiene el spot es que ella gobernó. Claro. Claro. O sea, ya vimos, conmigo esto se acaba, año 2019, recordemos que en el 18 habían traído el Fondo Monetario a la claro. Argentina. Entonces en el 18 trajiste el fondo y en el 19 los testimonios eran de hambre. Conmigo esto se acaba, que entre todas las cosas que decía recién Mariano, falta la rebaja a los jubilados. O sea, tampoco nunca se la vio contra los bancos, sino contra los jubilados, rebajándole el 13% en el gobierno de la Alianza. Pero me parece que tiene como esto de digo total, como que todos parecen, viste, renacen, en cada campaña electoral renacen y piensan que la gente se olvida lo anterior, y hay un cierto olvido porque muchos se callan, ¿no? Le van borrando el pasado. ¿Y qué es un, perdón, y qué es un, cómo sería, si uno puede proyectar, una Bullrich presidenta? Una enorme resistencia obrera, popular. Enorme. Enorme resistencia. Me parece que va a haber ya lo vimos en Jujuy, porque mira, de Jujuy se dice mucho un laboratorio de represión. Yo lo vengo diciendo que asumió Sí. Gerardo Morales en el 2015.
cuál era la política de Gerardo Morales, vengo denunciando sus políticas, he estado en Jujuy permanentemente, estoy permanentemente, porque tenemos una enorme fuerza política con mi compañero Alejandro Vilca a la cabeza, pero Jujuy es un laboratorio de cómo la clase trabajadora, los sectores populares, las comunidades originarias, en un momento dicen basta, y como dicen allá, perdimos el miedo y lo vamos a enfrentar también, Entonces no solo hay que ver estas respuestas de los trabajadores, trabajadoras populares solamente en la respuesta represiva que da el Estado. Reprimió muchísimo Gerardo Morales. En este momento recién venía viendo, me mandaban mis compañeros de la Izquierda Diario, las enormes movilizaciones que de nuevo hay hoy en Jujuy. Claro. Entonces, el abajo la reforma, arriba los salarios, se transformó en una bandera que recorre, que se instaló profundamente, las comunidades originarias reclamando por sus derechos. Y yo creo que viene eso, porque no tiene mucho secreto el plan del FMI. Es retirar los subsidios, lo que hablábamos en el punto anterior, enorme tarifazo, bajo salario y continuar con el saqueo, que como lo dice cada vez que viene a la Argentina, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, es el triángulo del litio, ¿viste? Se les cae la baba, así, el triángulo del litio, vamos a venir por el litio, Massa dijo es una torta, yo les cuento, esa torta no nos va a tocar nada, porque se llevan todo y lo que te queda es el pasivo ambiental. Bueno, creo que en esa disyuntiva estamos. Pero un gobierno de Patricia Bullrich lo veo con muchísima reacción, distinto de lo que está pasando ahora. Me parece que el rol que ha tenido el Frente de Todos en el gobierno centralmente ha sido un alineamiento total de las direcciones sindicales, que a pesar de estar en el 6º año de caída consecutiva del salario, no ha habido reacción. Ahora, vos compartís esa tesis, Miriam, que dice que personajes como Javier Milei, más allá de que ahora le están soltando la mano de todos lados porque lo insuflaron y ahora que no sirve más, ya está, lo están matando, que ya ganó porque toda la discusión ya está corrida a la derecha, que los candidatos no pueden pasar del centro para la izquierda. ¿Vos compartís esa idea de que se logró que estemos todos discutiendo temas impensados? Digo, volver a poner sobre la mesa en afirmaciones negacionistas, aportación de arma, que está todo corrido. Sí, un poco sí, porque no sé si el objetivo era que Milei, digo, hablando del círculo rojo, ¿no? Lo que tienen el poder y las manijas de la economía en este país. No sé si la idea era que Milei gobierne, pero sí que cumplió un rol enorme de derechizar absolutamente la discusión política, donde vos decís que se tiene que estatizar el servicio público, nacionalizarlo, pensar un transporte en función de los usuarios, y parece que estás diciendo una cosa terrible. Bueno, evidentemente se fue corriendo, esto me parece muy funcional, cuando hay ajuste, cuando se viene de ajustar en el gobierno anterior, se está ajustando en este, a todos les conviene esa derechización, pero llegamos a discutir cosas extravagantes como si para llegar a fin de mes podés vender un riñón, o si está bien vender un pibe, qué sé yo. Yo a Patricia Bullrich le preguntaría, además me quedé con eso, un país normal. ¿Cuál es el país normal que ella dice? ¿Qué es la normalidad de la cual ella habla? ¿Y cuál es, Miriam? ¿Cuál pensás que es para ella? No sé qué se imagina. Yo siempre tienen esa idea de Estados Unidos, ¿viste? Bueno, son sociedades sumamente complejas, con niveles de violencia increíbles, que acá son inimaginables. Entonces, cuando ellos te dicen un país normal, ¿viste? Siempre te da ganas de hacer la repregunta, como cuando te dicen, no, porque la educación de Finlandia. Bueno, ¿sabés cuánto cobra un docente en Finlandia? ¿Cuál es el nivel de los... El nivel de participación del Estado. Claro. ¿Cuál es el nivel de participación del Estado? Entonces, ¿viste? Y la presión fiscal también, son frases hechas, para que el Estado esté muy presente en Finlandia, Suecia. Pero creo que sí, que Milei es un títere del poder económico y que ha cumplido ese rol, ¿no? Bueno, ya está, ya instalé estos temas, instalé esta agenda. Vos fijate que el tema ya lo están desechando. Sí, porque tampoco quieren que gobierne, me parece. Hasta ahí está bien, hasta ahí Javier. Pero además, bueno, está rodeado de una serie de negocios que son, la verdad, es un escándalo todo lo que lo rodea, pero cumplió ese rol, sí. En las últimas horas, ahí justamente tiene que ver con la paso del FIT, Solano te invitó públicamente a un debate. En general en las PASOs no hay un debate organizado porque justamente se trata de competencia dentro de los frentes electorales. Sí. Me dijeron, yo no lo vi porque estuve todo el día en la calle con la complicación que tuvo la calle hoy. Sí. Me dijeron, no sé, lo veré después. Mi postura siempre ha sido que la izquierda no está para pelearse entre ella ni para discutir entre ellas, se pueden elegir los candidatos, hay PASO, hemos utilizado el mecanismo en la PASO, en otros casos hemos ido en listas comunes. Me parece que el desafío que tenemos es enfrentar esto.
Enfrentar esto, enfrentar a las coaliciones del ajuste, enfrentar lo que viene del Fondo Monetario, y que ahí, por lo menos de mi parte, no me van a escuchar hablar mal de otros compañeros de izquierda ni dedicarle el espacio que uno tiene a eso. Me parece que la Argentina está en un momento muy difícil y es muy importante que nos concentremos en esa pelea, como lo venimos haciendo. Ustedes saben la energía que le hemos puesto a la pelea, por ejemplo, en Jujuy, ¿no? Y creo que es así, que es ahí donde tenemos que estar, y cuando vos votás a la izquierda, la votás para eso, para que dé la pelea a la Convención Constituyente, para que después esté con las comunidades, para que denuncie la represión y para que pelee por los salarios. Le pusieron energía y le pusieron el cuerpo como pocos, y me parece que, Bueno, que gracias, vale el reconocimiento. Gracias. Gracias, Miriam, Gracias. por estos minutos con C5N.